¿Vale la pena meterse en un procedimiento de ley de segunda oportunidad? Hay un sentimiento de realmente perdonar las deudas. En consecuencia, pues sí. Y los deudores se estresan mucho porque piensan que esto va a ser cuestión de 2 meses. La figura del administrador no es obligatoria. Va a ser el administrador concursal el que se pelee con los acreedores porque a ti ya no te van a molestar. Al final es ese puente que llega a unir a las partes que no han logrado entenderse antes. Es como si fuera menor de edad otra vez y tuviera un padre. No puede hacer nada sin la autorización del administrador concursal. Se nos tiene mucho miedo porque sí, cierto. Se piensa que no vamos a poder hacer absolutamente nada, no. No vas a estar controlándole las barras de pan que compra al día. Solamente se detrae de su salario la cantidad embargable, pero no hay que tener miedo al sentido de que haya que dar explicaciones hasta el infinito. ¿Qué decisiones tomas tú respecto a liquidar el coche o no liquidarlo? Pues mira, mi criterio, el coche es un problema. El coche no es un bien tan necesario como la vivienda. Sobre las famosas deudas de Hacienda. A ver, se exoneran solo y exclusivamente las deudas con la agencia tributaria y la seguridad social. El resto de las deudas de las administraciones públicas no se exonera ninguna. Se está avanzando hacia mucha restricción en cuanto a la exoneración del crédito público, ¿verdad? Bueno, por la exoneración empieza por los subordinados. Los intereses, claro. Aquello que antes nunca se cobraba en un concurso de acreedores. Ahora es lo primero que se paga. La deuda principal, pues básicamente la vas a tener que pagar. Saludos, futuros no deudores. Soy Alejandro Vila, abogado de Cerciora. Y hoy quiero quiero que conozcáis a una de las figuras menos entendidas, más temidas, pero a la vez más necesarias en un procedimiento de ley de segunda oportunidad. Me quiero referir al administrador concursal. Esta persona es la que en determinados casos va a ayudar a gestionar y alcanzar el buen fin del concurso. La mayor parte de las veces va a trabajar para nosotros y con nosotros y en beneficio de tanto de los acreedores, pero especialmente de los deudores. Por lo tanto, esta es una figura que merece ser más entendida, más comprendida, y por eso vamos a llamar a un colaborador nuestro, Carmen Quintana. Es una abogada con 30 años de experiencia, ya su primer concurso de ley de segunda oportunidad y lo llevó en el 2008, por lo tanto es prácticamente una pionera y sus conocimientos son muy extensos y quiero compartirlos con ella, con lo cual voy a llamar ahora mismo a Carmen, que nos está esperando. Hola, buenos días. Hola Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Aquí desde Valencia, tú estás en Burgos, ¿verdad? Yo estoy en Burgos, sí. En Burgos. Bueno, Carmen, en primer lugar, muchas gracias por colaborar conmigo, porque yo creo que la figura del administrador es fundamental, esencial, y yo sé que tienes unos extensos conocimientos que se agradece que quieras compartir conmigo y con toda la gente que nos está mirando. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Vamos a ver, Carmen, en primer lugar, ¿en qué concursos es necesario que aparezca la figura tuya, la figura del administrador? Bueno, antes era necesario en todos. Ahora con la nueva regulación hay que distinguir 2 situaciones. Es antes de declarar el concurso y después de declararlo. Ajá. Antes de declararlo es para aquellas empresas o deudores que quieren llegar a un acuerdo con sus acreedores. Es lo que se llama la fase del preconcurso. Ajá. Que son los planes de reestructuración, como los denomina la nueva ley. Correcto. Ahí aparece la figura no estrictamente denominada administrador concursal, sino el experto en reestructuración. Ajá, pero aquí, Carmen, perdona, no, yo lo que quiero centrarnos, fíjate, es más en el concurso de persona física. Sí, es que una persona física también puede plantear un plan de reestructuración. Ajá. ¿Es lo que se llama el plan de pagos? No, Dime. ese es en la
la fase ya una vez declarado el concurso. Se parece porque lo que tú pretendes es acordar y efectivamente realizar unos pagos, pero tiene mayor flexibilidad. Puedes proponer daciones, quitas, esperas, condonaciones. Es mucho más flexible por no estar incluso dentro de un procedimiento concursal. Entonces hay el administrador, que en ese momento se llama experto en reestructuración, interviene para plantear. Esto lo suelen hacer, por ejemplo, aquellas personas que tienen un negocio, que quieren continuar con él, pero tienen miedo al concurso porque pueden llegar a tener que liquidar. Entonces, esta es una buena solución sin llegar a estar concursado. Nos referimos, por ejemplo, aquí en este caso al dueño de un bar, al dueño de un restaurante. Al dueño de un bar, al dueño de una tienda, a un pequeño constructor. O también puede ser un empresario con 50 trabajadores y una fábrica. Y esto que me planteas es en la fase previa al concurso, ¿verdad? Previa al concurso, para Muy intentar acordar. Pero si no se llega a un acuerdo o no se quiere pasar por esta fase, sino que directamente se quiere ir al concurso, en este caso hay dos tipos de concurso: aquellos que tienen masa y los que no tienen masa. De acuerdo. Pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Muy bien. Para las personas físicas pueden ser empresarios o no. Vale, vamos a, perdón que te interrumpa, Carmen, vamos a hablar de una persona física, ¿de acuerdo? Un señor que está ganando, por ejemplo, 1.500 euros. Yo lo que quiero que tú me expliques es, con 1.500 euros y no tiene más propiedades, la figura del administrador, ¿quién la decide si se pone o no se pone? ¿El juez? ¿Los acreedores? Vale, en este caso estaríamos en un concurso de persona física sin masa. La figura del administrador no es obligatoria. Es decir, esa persona puede ir por sí al juzgado o mediante la representación de su abogado y solicitar el concurso. En este caso no es obligatoria la figura del administrador concursal. Pero el concurso, su declaración se va a publicar tanto en el boletín como en el registro público concursal y va a llegar a conocimiento de los acreedores. Acreedores, el que posea el 5%, bueno, es más del 5%, es decir, 5,01%, cualquiera de ellos que posea esa deuda puede solicitar al juzgado que se nombre un administrador concursal. Correcto. Si, por ejemplo, 100.000 euros, de los cuales 6.000 pertenecen a la agencia tributaria o pertenecen a una entidad financiera, ese solo acreedor ya puede solicitar el nombramiento de un administrador concursal. Y en ese caso, Carmen, ¿cuál es el motivo de que puedan pedir tu intervención en el concurso? Si hemos dicho que es un concurso sin masa y este señor cobra solo 1.500 euros, ¿cuál sería la finalidad para esta? La finalidad es la averiguación patrimonial o la investigación patrimonial para cerciorarse de que la información que ha presentado al tiempo de solicitar el concurso el deudor es cierta. Únicamente, vale. Y también porque muchas veces falta esa comunicación entre deudor y acreedor y no llegan a una solución. Por ejemplo, suele ser muchas veces el caso de la vivienda, cuando el deudor la quiere dar en pago, el banco no se lo admite, cuando quiere renegociar una cuota, el banco no se lo admite. Entonces el administrador concursal al final es ese puente. Claro. Ese puente que llega a unir a las partes que no han logrado entenderse antes. Correcto. Y ayuda en la liquidación, claro. Ahora iremos a la liquidación. Primero me gustaría que me hablaras las facultades que te otorga el juez una vez ha sido nombrada, porque a muchos de nuestros clientes les preocupa el tema de la intervención de sus cuentas y de que más o menos se les pone un salario que es el que el administrador decide. ¿Puedes detallarme este tema? A ver, cuando una persona está en concurso y se ha nombrado un administrador concursal, yo suelo poner un ejemplo y es como si fuera menor de edad otra vez y tuviera un padre. Es decir, básicamente no puede hacer nada sin
la autorización del administrador concursal. También es cierto que se nos tiene mucho miedo porque sí, cierto. Se piensa que no vamos a poder hacer absolutamente nada, no, somos laxos en el sentido de que una persona física que tiene una nómina, pues no vas a estar controlándole las barras de pan que compra al día, no. Correcto. Lo que se hace en la práctica es tomar la cuantía de su nómina y no se elige cuánto puede disponer de ella a discreción, sino que en función del Código Civil solamente se detrae de su salario la cantidad embargable. Correcto. Es una tabla que figura en la ley. El resto, el acreedor puede hacer lo que quiera con ello, como si lo quiere quemar. O sea, él puede gastárselo en lo que quiera. Él verá, porque harto reducido se le va a quedar. Claro. Entonces lo va a ocupar necesariamente pues en sus necesidades de vivir, alimentación, vestido, pagar colegios, gasolina. Correcto. Todas esas cosas, pero no hay que tener miedo al sentido de que haya que dar explicaciones hasta el infinito. Pero sí que es cierto que si el deudor, quiere meterse en un gasto nuevo o en un préstamo nuevo, tú le vas a decir que no se puede hacer, no puede incrementar deuda, ¿verdad? Pero eso no es porque lo diga el administrador, es porque lo dice la ley. Correcto, muy bien. La ley prohíbe expresamente adquirir nuevas deudas. Incluso lo que yo sí hago, por la mayoría de los administradores, es cancelar todas las tarjetas de crédito. De crédito, correcto. Solo se puede tener la de débito. Muy bien, importante. Las de débito, canceladas todas. Canceladas todas. Perfecto, Carmen. Una pregunta más. Vamos a ver, cuando hay un bien inmueble, es muy normal que si hay una propiedad, la vivienda habitual, y está al corriente de pago, tú sí que vas a intervenir, porque el juez ya no nos lo va a decir el 5% de los acreedores, sino que es lo más normal que el juez diga, quiero aquí un administrador, ¿verdad? Sí, porque cuando hay una vivienda, el concurso ya no es un concurso sin masa. Correcto, Hay masa. Y quiero dejar aquí claro que la masa es el hecho de tener algo susceptible de ser vendido para pagar a los acreedores. Muy bien. Porque a veces hablamos en términos de la masa y dice la gente, ¿pero qué es la masa? Pues la masa es todo lo que tienes que se puede vender y convertir en dinero. Todo lo que tienes y se puede convertir en dinero, perfecto. Entonces, ¿la masa es igual al activo? Sí. La masa, vale, perfecto. Ahora yo quiero preguntarte, porque no te imaginas la cantidad de veces que nos llama las personas con el tema de la vivienda. Primero, un concursado que tiene una vivienda habitual y la tiene con hipoteca y quiere mantenerla. Se plantea siempre la duda de, primero, cómo se valora esa vivienda, y segundo, hasta qué momento o en qué momento puede él plantear un plan de pagos para conservar la vivienda, o a partir de qué momento la vivienda hay que venderla para contentar al resto de los acreedores. Bueno, la vivienda tiene muchos valores. ¿Verdad que sí? Sí, el primero suele ser el que da el deudor, que como tiene una componente moral, aunque diga que está diciendo que tiene una vivienda y que en el mercado vale 100, casi siempre vale algo menos. Pero bueno, vamos a suponer que en vez de 100 sean 85 o 90. Pero ese valor es un mero valor informativo. Una vez que ya se ha declarado el concurso, el administrador concursal, en su informe, lo que suele poner es el valor de tasación que figura en la escritura donde se constituyó la hipoteca. Pero puede ser que ese valor sea de hace 10 años, ¿no, Carmen? Sí, pero hay un documento público en el que claramente ponen que a efectos de subasta el valor es ese. Pero, de hecho, ya han peleado algunos bancos diciendo, pues claro, que claro, ya no están al día, esos valores de subasta, pero la práctica es que lo pierden, porque el contrato que se firmó es ese. Entonces, yo personalmente tomo ese valor porque ya sé que al ser vivienda habitual
va a salir por el 70% del valor. Pero eso, Carmen, perdona que te interrumpa, es si queremos liquidar el inmueble, pero si lo que queremos es mantenerlo, ¿se aplica el mismo baremo? Es que si lo que quieres es mantenerlo, lo que se suele tomar en cuenta es el valor, como he dicho, moral, o lo ideal sería una tasación de una sociedad habilitada como puede ser TINSA, por ejemplo. Correcto, o sea, estaríamos al valor actual, a fecha de concurso. Valor actual, sí. Vale. Y la deuda. Y la deuda. Es decir, hay que comparar si ese valor realizado por una entidad especializada y que tiene autorización para que sus valores realmente sean admitidos como válidos por cualquiera de las partes, tanto el deudor como el banco como el juzgado. Entonces comparamos si ese valor es superior o inferior a la deuda. ¿Qué pasa? Pues que ahí se plantea una casuística muy variada. Claro, porque aquí todavía no tenemos reglas estrictas, ¿verdad? Porque por lo que me estás contando, yo estoy viendo en la práctica, esto oscila mucho según la situación de cada acreedor, de cada deudor, de cada inmueble. Sí. Y de cada juzgado. Y de cada juzgado, o sea, tampoco podemos establecer reglas fijas más allá de sentido común. No, aquí entra un poco un factor, no sé si denominarlo suerte, pero es suerte para aquellos que se les cumple y una tragedia para los que no. Quiero decir, cuando el valor que ha dado esa sociedad es mayor a la deuda, los acreedores lo que van a solicitar es su venta, para que con la diferencia se pague a los acreedores. Y es más, hay jueces que están totalmente de acuerdo, y yo he solicitado en alguna ocasión el poder quedarse con la vivienda, porque al fin y al cabo la diferencia entre ese valor y la deuda pues era de 2.000 o 3.000 euros, y aún así el juez me ha dicho que había que liquidar la vivienda, con la desgracia, en este caso, de que se liquidó por menor importe que la deuda. Claro, con lo cual, fíjate, el perjuicio para todo el mundo, tanto para el cliente como para los acreedores, un desastre. Sí, para todo el mundo, porque el cliente se ha quedado sin casa, o sea, el deudor se ha quedado sin casa, los acreedores no han cobrado, y al final ha sido el banco el que se ha tenido que quedar con una casa que en el fondo no la quería porque sí le estaban pagando las cuotas al día. Claro, claro. Pero fue orden del juez. Pero yo creo que eso tampoco será la tónica habitual, porque yo de nuestra experiencia aquí en Cerciora, los planes de pagos, primero no los impugna prácticamente nadie porque no se atreven. Porque en primer lugar, el que impone el plan de pagos te ha de pagar a ti tus honorarios. Con lo cual, eso ya es un freno. Después, el plan de pagos, si más o menos establece una quita lógica y acorde, el juez lo puede imponer a pesar de lo que digan los acreedores, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto, porque todo eso se tramita a través de un incidente concursal y que cada una de las partes expone sus razonamientos y el juez, en función de eso, pues decide. Pero sí es cierto que hay un sector como es la banca y las administraciones públicas a quienes no les cuesta dinero ponerse a ese plan de pagos, porque ya tienen los letrados en plantilla. Pero Carmen, vamos a ver, yo entiendo que la banca nunca se va a oponer, porque en definitiva lo que estamos diciendo es que la hipoteca está al corriente y se va a seguir pagando. Los que se podrían oponer serían el resto de los acreedores, ¿no? En principio sí, pero ¿sabes qué pasa? Que algunas veces la banca es una lógica que yo no la entiendo. O sea, aunque tengan las cuotas al día y digas, bueno, tú vas cobrando, es lo mismo que si este señor no se hubiera declarado en concurso, te va pagando la hipoteca y ya está. Pues a pesar de ello, prefieren liquidar la vivienda, tener un crédito ordinario que luego se les va a exonerar y quedarse con ella. Esto me ha pasado a mí personalmente, no es la mayor, la situación más frecuente, pero en ocasiones pasa, y después sí que hay que advertir a los deudores. Claro, o sea, siempre hay un elemento de riesgo, ¿verdad? Sí, siempre hay un elemento de riesgo, pero en contra del riesgo o a favor de minimizar el riesgo está la actuación judicial, que salvo raras excepciones sí es tendente a que el deudor
conserve su vivienda por considerarla necesaria para el desarrollo personal y para satisfacer las necesidades de una persona. Y tú, como administrador concursal, también también comulgas con ese tipo de tendencia, ¿verdad? Yo siempre que no sea una gran diferencia, es decir, por ejemplo, esas personas que su casa vale 150.000 y solo deben 40.000 euros, pues... claro, es que eso ya es engañar, ¿verdad? Dices, sí, claro, si tengo un activo que es tres veces superior al pasivo, hombre, hay que liquidarlo. Claro, es que eso sí, sin buena fe. Efectivamente. En el resto de los casos, para aquellas personas que solo tienen una casa y una nómina, pues ¿para qué les vas a quitar la casa? O sea, es que no tiene fundamento. No tiene fundamento. ¿Y qué pasa, Carmen, cuando tenemos aquí muchas veces que el inmueble es propiedad de un matrimonio que se ha divorciado y solo nos llama uno de los cónyuges y el otro está viviendo en esa vivienda hipotecada y al corriente de pago? Pero nuestro cliente dice, oiga, es que yo me he divorciado de esta mujer, estoy en concurso porque estoy en una situación de insolvencia y quiero irme, quiero liquidar el inmueble. ¿Qué ocurre ahí? ¿El juez obliga a hacer la liquidación de gananciales? ¿La haces tú? ¿Qué ocurre? Sí, me estás hablando de un caso en el que están divorciados pero no han liquidado los gananciales. Efectivamente, y hay un inmueble hipotecado. Sí, probablemente tengan que liquidar gananciales. Otra cosa es la situación en la que ya han liquidado los gananciales y cada uno de ellos se ha quedado con el 50% de la vivienda de forma privativa. Ajá. Esa persona que va a concurso va a liquidar su 50%. ¿Qué sucede? Que el 50% de una vivienda pues no lo suele querer casi nadie y quien lo adquiera, que será el banco o esas personas especializadas, que las hay en los juzgados, en ese tipo de inmuebles, lo que va a hacer luego es, por esa facultad que hay en el Código Civil de no permanecer en proindiviso si uno de los propietarios no quiere, lo va a sacar a subasta pública por el 100% de la vivienda. En consecuencia... Su parte y la del ex, todo. Y la del ex. Entonces, el que corre ahora un serio peligro es el ex. Claro, que se puede quedar sin casa. Se va a quedar en su casa. El ex tiene dos soluciones, una de dos. O en el concurso, hablar con el administrador concursal, que para esto sirve, por ejemplo, y decir, compro mi parte, compro la parte del deudor, o arriesgarse a que salga a pública subasta y comprarla también. Pero creo que en estos casos el problema se traslada al que no está concursado, porque el concursado lo va a liquidar. Lo va a liquidar. El concursado lo va a liquidar y no se va a quedar con ello de ninguna de las formas. Se puede hacer para que se lo quede el banco o se puede negociar para que lo compre la otra parte. Y eso es una vez están liquidados los gananciales, es decir, que cada parte tenga registralmente su porcentaje de propiedad. Exacto, de forma privativa. Pero entonces la faena que se le hace al excónyuge es seria. Sí. Bueno, pero es el problema de tener proindivisos. Claro, eso es el problema. Pero eso pasa en concurso o en no concurso. Es decir, tú puedes tener una herencia entre varios hermanos que la hayan heredado y que dos, por ejemplo, si lo quieren vender, otros dos no, y dicen los que no, pues así nos va a ser para todos. No, es que a los que quieren vender nadie les va a obligar. Lo pueden sacar a pública subasta. Claro, y ahí siempre, y en esa fase estás siempre el administrador, siempre estás tú, de forma forzosa, porque eres tú quien elige cómo se va a subastar ese inmueble, si es por vía judicial, con una empresa que tenga capacidad para ello, por el notario. ¿Eres tú quien lo decide, Carmen? Bueno, pues antes había un plan de liquidación. Ahora ya no es obligatorio hacer el plan de liquidación, sino que el juez el que da las normas de liquidación. Generalmente no han inventado nada nuevo los jueces y hacen lo que hacíamos nosotros antes en los planes de liquidación. Es decir, un periodo de venta directa que no suele durar más de 2 o 3 meses. Venta directa, ¿vale? Y después una subasta. La subasta se puede elegir entre entidad especializada
o la subasta judicial a través de la web del Ministerio de Justicia. Muy bien. A través del Ministerio de Justicia la subasta mayoritariamente acaba desierta, porque nadie está atento a ese tipo de cuestiones. Funciona más la subasta con entidad especializada. El problema es que los gastos en los que se incurre por ese procedimiento generalmente los paga el comprador, Claro. por lo cual se encarece. Vale, de acuerdo, entendido. Y ahora, Carmen, cambiamos de tercio y te voy a preguntar, ya en última instancia, sobre las famosas deudas de Hacienda. Ahí yo creo que hay mucha complejidad y tampoco hay nada claro. Yo todavía no sé si las multas se exoneran o no se exoneran, si las deudas de la comunidad de propietarios se exoneran o no se exoneran, si el IBI se exonera o no se exonera. Bueno, Dame luz. así es, como dices, es muy complicado. ¿Verdad? A ver, se exoneran solo y exclusivamente las deudas con la agencia tributaria y la seguridad social. Vale. Y en unas determinadas condiciones que luego te voy a explicar. El resto de las deudas de las administraciones públicas no se exonera ninguna. Aquí hay que estar atentos. Por ejemplo, el IBI o el recibo de basuras. Si te quedas con la casa, lo vas a tener que pagar sí o sí. Si liquidas la vivienda, pues como no deja de ser más que una hipoteca legal, le puedes pasar la deuda al nuevo adquirente. No, pero yo me refiero casos de personas que han perdido su casa y sin embargo la deuda del IBI la siguen teniendo, la deuda de la basura la siguen teniendo, multas de tráfico la siguen teniendo. Eso se puede hacer un recurso diciendo que el nuevo poseedor desde tal fecha es el banco tal o la persona tal, se le notifica la fecha, se le comunica la fecha en la que se ha vendido y eso, como es hipoteca legal, se lo ha quedado el nuevo adquirente. Por ejemplo, una multa de tráfico también se recauda a través de la agencia tributaria. Con lo cual, hay que pagarla. pero si se exonera, no lo entiendo, si es a través de la agencia tributaria es una deuda pública, entonces sí que debería exonerarse. Ya, porque la ley pone eso. Sin embargo, los jueces lo que están haciendo en la práctica es que solo se exonera Seguridad Social y Agencia Tributaria. ¿Por qué? Porque dicen que estas otras administraciones recaudan menos de lo que puede recaudar la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Entonces no están concediendo la exoneración de esas deudas. Ajá. Entonces, Carmen, las deudas originadas por las multas de tráfico, para yo que quede meridianamente claro, dependen de la agencia recaudatoria de Hacienda, pero sin embargo los jueces lo obvian eso. Sí, es que la interpretación que se está dando a ese artículo de Sí. deudas gestionadas por la agencia tributaria se está derivando hacia aquellas deudas de las que son responsables el deudor. Por ejemplo, las derivaciones de deuda. Es decir, cuando tú estás poniendo a concurso una sociedad, ha dejado sin pagar, luego va a concurso el administrador de la sociedad, pues todo aquello que dejó la sociedad sin pagar se lo están pidiendo a la persona física. Ah, claro, pero eso es la derivación de responsabilidad. Todas esas, con unos límites muy pequeñitos, se pueden exonerar. El problema de toda la deuda con la agencia tributaria es que aunque todo el mundo piensa que se exoneran 10.000 euros, no tiene letra pequeña. Sí. Es decir, lo que se exonera sí o sí son los primeros 5.000 euros. El resto se exonera el 50% hasta llegar a 5.000. Es decir, que si tú debes 7.000 euros a la agencia tributaria, te van a perdonar los primeros 5.000 y el 50% de los otros 2.000. O sea, 6.000 en total. Claro, tú debes 7 y te perdonan 6. Y en esos 6, Carmen, ¿están incluidas, por ejemplo, las deudas de recibo de contribución, tasas de basura, multas de tráfico? No, porque eso no es de la agencia tributaria. Aunque el agente recaudador sea la agencia tributaria. Es que eso no lo recauda la agencia tributaria.
Ajá. Lo recauda la propia administración local. Y si lo recauda la agencia tributaria, en ese caso sí que es exonerable. Pero es que no lo va a recaudar. Ah, No lo va a recaudar, no. Entonces, la agencia tributaria recauda, por ejemplo, aquí en Burgos, la agencia tributaria recaudaría de la Junta de Castilla y León una deuda por transmisiones patrimoniales o por sucesiones. Es decir, se recaudaría una multa de tráfico. Pero aún así, esas no son exonerables. El sentido que están dando los jueces a la interpretación de ese artículo es que eso no es exonerable. entonces, por lo que veo, estamos continuamente aprendiendo y evolucionando, porque en un principio era de otra forma, pero se está avanzando hacia mucha restricción en cuanto a la exoneración del crédito público, ¿verdad? Hay más restricción. Es decir, por ejemplo, toda la deuda a la agencia tributaria le debes en concepto también de intereses, sanción, que todos estos créditos que se declaran subordinados. Bueno, por la exoneración empieza por los subordinados, de tal forma que al final la deuda principal, pues básicamente la vas a tener que pagar. Se mantiene por los subordinados, es decir, aquello que los intereses, claro. Claro, aquello que antes nunca se cobraba en un concurso de acreedores. Ahora es lo primero que se exonera, o sea, lo primero que se paga. Lo primero que se exonera. Entonces se garantizan el cobro de la deuda principal. Claro. Y luego, cuando se ha derivado responsabilidad, es decir, por ejemplo, una persona presenta concurso con deudas de la agencia tributaria provenientes de una sanción de la empresa que tuvo. Sí. Una sanción o una revisión, es decir, que tiene parte de base imponible, parte de intereses, parte de recargo. Bueno, eso no es exonerable. Bueno, eso por lo que tengo entendido, no es que no sea exonerable, sino que directamente ese señor no puede ni siquiera presentar el concurso. No, sí puede presentar el concurso, pero no le van a dar la exoneración, salvo que lo pague. O sea, salvo que lo pague, claro. Pero, entonces, eso en la realidad es, no puedes hacer nada. O sea, si no pagas, no entras, ¿no? Es que hay que matizar que este señor, por ejemplo, solo tiene deudas con la agencia tributaria, pues efectivamente no puede hacer nada. Pero si tiene deudas con entidades financieras y tal, bueno, pues que pague a la agencia tributaria y por lo menos se exonerará el resto. Claro. Pero bueno, vamos a ver, aquí sí que hemos tenido, yo personalmente llevé un concurso, Carmen, de una persona física que en su condición de autónomo solo tenía deudas de la tesorería y de Hacienda. Entonces, como son dos acreedores, sí que presentamos el concurso y aquí en Valencia hubo la exoneración al límite de los 10.000, pero solo era deuda pública lo que tenía. Sí, pero debía más de 15.000. Sí. Claro. Debía más de 15.000, efectivamente. Pero bueno, debía más de 15.000, igual podía haber debido 10.000. No, si solo debe 10.000, le exoneran 7.500. Bueno, ya, pero puede presentar el concurso igual. Sí, puede presentar. El concurso siempre le vas a poder presentar. De acuerdo. Pero entonces, cuando hay derivación de responsabilidad, para presentar el concurso, esa deuda ha de estar pagada. Si no, no hay nada que hacer. Vale. Si quieres obtener la exoneración de, por lo menos, el resto de los créditos y además el de la agencia tributaria. Vale, sí, pero lo que es deuda derivada hay que pagarla íntegra. Ahí no hay exoneración que valga. No hay exoneración. Perfecto. Y ahora ya, por último, te quiero preguntar por los coches. Tenemos mucho problema con los coches y con la reserva de dominio. Quiero que me expliques, Carmen, desde tu punto de vista como administrador, qué decisiones tomas tú respecto a liquidar el coche o no liquidarlo, y si tiene reserva de dominio, mantener la cuota de la reserva de dominio si el concursado lo desea o no lo desea. ¿Cuál es tu criterio? Pues mira, mi criterio, el coche es un problema. Empezamos bien. Cuanto antes te lo quites de encima, mejor. Si el coche cumple los requisitos de reserva de dominio, que esté en uso del deudor, pero que no pueda venderlo, y se ha anotado ese crédito financiero en el registro mercantil, eso lo convierte en un crédito privilegiado. En consecuencia, podría tener el tratamiento paralelo al de la vivienda, es decir, tú puedes tener las cuotas al día, seguir pagando el coche y disfrutar de él y conservarlo. En la práctica,
en la práctica. Cuando tú vas a concurso, un coche que vale prácticamente nada, pues tiene 5, 6, 7, 10 años, no vale nada. ¿Y cuánto debes? Pues a veces más de lo que vale. Pues mira, si lo entregas a la financiera, el resto de la deuda que pueda quedar pendiente va a ser ordinaria y se te va a exonerar. Con la liquidez que obtengas tras el concurso te compras un coche nuevo. Perfecto. Entonces... Has de echar las cuentas. El coche es una cosa, y es que no hay que darle más aprecio que una cosa. Entonces, si vale menos que lo que debes, quítatelo de encima. Si vale menos de lo que debes, te lo has de quitar de encima. Y si vale más de lo que debes, puedes elegir mantener las cuotas. Claro, lo que pasa es que por definición un coche nada más salir del concesionario vale la mitad. Claro, efectivamente. Entonces, Se devalúa muy rápidamente. Claro, dices, yo me quiero quedar el coche porque es nuevo, porque lo compré hace 2 años. Muy bien. ¿Cuánto te pisa la financiera y cuánto te pagan ahora por ese coche? Es que vale menos. Claro, pero vale menos, pero en realidad el que no tiene 15.000 euros y quiere conservar el coche le supone un trastorno enorme. Pero ¿por qué lo vas a comprar al contado? Una vez obtenida la exoneración, puedes volver a contratar a otro listing. No tienes que gastarte los 15.000 euros. Sí, pero bueno, hay mucho apego al coche. Hay mucho apego. Exacto, es que hay mucho apego al coche, pero una cosa es verdad, el coche no es un bien tan necesario como la vivienda. ¿Y si el coche es un elemento para trabajar? Si el concursado es un comercial, por ejemplo. Vale, es que en ese caso está afecto a una actividad. Se puede pedir que no se liquide. Vale, o sea, si está el coche afecta a una actividad, se puede pedir su no liquidación. Y si sencillamente le hace falta porque vive en un pueblo y este señor ha de ir al polígono industrial y no tiene otra forma de ir. Pues es que ahí entramos ya en las valoraciones. En casuística, ¿verdad? Y yo por eso siempre digo que no hay que apegarse al coche, no. Se complica mucho los concursos de una forma innecesaria. Innecesaria, sí, efectivamente. Carmen. Yo pelearía por la vivienda, si efectivamente, pues a ver, es que te ha supuesto un esfuerzo económico, tienes unas vivencias personales, las has decorado a tu gusto, tienes recuerdos familiares, una mudanza es un verdadero trastorno. Yo por eso sí que pelearía, pero por un coche, sinceramente, no. Perfecto, está claro. Carmen, desde tu punto de vista, ¿vale la pena meterse en un procedimiento de segunda oportunidad? Pues esto sobre todo lo tienen que decidir los jueces. Yo a veces en conversaciones que he tenido con algunos, en los congresos y así, hay un sentimiento de realmente perdonar las deudas. En consecuencia, pues sí, merece la pena, desde luego, meterse en un procedimiento porque merece se está exonerando mucho. Sí. También es cierto que es un periodo que dura año y medio, y hay que pasarlo. Hay que pasarlo, bueno. Pero bueno, la luz al final del camino ahí está. Sí, no hay recompensa sin esfuerzo. Y los deudores se estresan mucho porque piensan que esto va a ser cuestión de 2 meses. Claro. Y que no, por muy deprisa que se vaya y por muchos escritos que presentes al juzgado, ellos no te lo van a hacer más rápido. Entonces, bueno, pues hay que ir despacio, sin alterarse, viendo que es un periodo en el que vas a tener limitados tus ingresos, pero tampoco el administrador concursal te va a machacar controlándote absolutamente todo. O sea, simplemente pues te va a quitar una parte de la nómina. A cambio, pues va a ser el administrador concursal el que se pelee con los acreedores, porque a ti ya no te van a molestar. E incluso pues te enseñará algunas trampillas para, mira, deja de pagar esto, deja de pagar lo otro, que no lo vas a tener que pagar luego. Todas las cositas. Claro que sí, claro que sí. Con la boca pequeña y a escondidas. Estupendo. Oye, Carmen, ¿no te imaginas lo claro, transparente que estás exponiendo las cosas y lo que te lo agradezco? De hecho, te voy a pedir aquí mismo que tienes las puertas abiertas para cualquier cosa que te gustaría exponernos, hablar con nosotros, pues oye, es que es un placer hablar contigo. Bueno, pues muchas gracias porque me estáis escuchando muy atentamente y me estáis dedicando mucho tiempo, porque yo suelo tender a
como es un tema que me gusta, suelo tender a explayarme y a querer explicarlo todo. Por eso es lo que te invito a volver en otra ocasión. Bueno, pues entonces acepto la invitación de sumo grado. Genial, un enorme abrazo, Carmen. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, amigos de Cerciora, ya habéis visto lo complejo, lo extenso, la casuística que hay de todo tipo, con la vivienda, con el coche, con las deudas de Hacienda, pero quedaros con dos detalles importantes. El administrador, ya habéis oído que al final trabaja para el deudor, trabaja para nosotros, quiere lo mejor para los deudores. Y segundo, ha aconsejado meterse en la ley de segunda oportunidad. Y estamos hablando de una persona que es administradora, 30 años, una sólida formación, que se patea a los juzgados día sí y día también, por lo tanto, no se puede ofrecer ningún tipo de duda. Se tarda un año, se tarda año y medio, da lo mismo. ¿Te embarga la nómina un periodo de tiempo? Da lo mismo. Mejor que te embargue una parte pequeña de la nómina un juzgado que te la embargue un banco, que te la embargue un acreedor, porque al final si te la embarga un banco o te la embarga un acreedor, tu deuda no va a desaparecer, pero si te la embarga o te la retiene un administrador concursal, la deuda sí que va a desaparecer en un periodo máximo de 12-15 meses. Por lo tanto, no hay que pensárselo. Toda recompensa lleva aparejado un esfuerzo. Esa es una frase que debería estar grabado en todos sitios, ¿de acuerdo? Es una frase con la que yo me siento muy identificado. Bien, espero que os haya gustado este extenso vídeo, al que hay que ver 2 y 3 veces, porque de verdad que vale la pena. Hasta siempre, un saludo.